presentar la cámara, ¿vale? Primero, Ok, agradecerles por estar acá, por tomarse el espacio y el tiempo de reunirnos y hablar un poco en torno a un tema que nos compete a todas, todos y todes. A veces pensamos que la salud menstrual y hormonal es algo netamente de las personas menstruantes o incluso de las mujeres netamente. Entonces, este es un espacio para que hablemos, charlemos, para que discutamos de pronto mitos, tabús y demás. Voy a darles primero, para comenzar, un pequeño barrido conceptual como para que todos y todas estemos en el mismo en la misma sintonía para que podamos tener conceptos que vamos a usar en la ponencia a lo largo de ella y que podamos entenderlos. Entonces, después de ello, hablaremos un poco de lo que es las políticas públicas, tendremos unas sesiones de preguntas, de consultas, hablaremos y abriremos el debate, también por si tienen propuestas, si hay avances, también porque hay una propuesta que viene en torno a ello y que me gustaría saber qué piensan, cómo lo ven, cómo se ven dentro de estas políticas públicas en salud menstrual y hormonal. Entonces, para comenzar, eh, quiero empezar a hablar primero de salud menstrual y hormonal como tal, y vamos a centrarnos en un viaje. Sí, lo vamos a tomar como un viaje hacia una danza, porque también la forma en la que concebimos estos temas nos permite entenderlos de formas más naturales, más orgánicas. Entonces vamos a hacer de cuenta que estamos en un viaje en el cual vamos a construir una danza. Esta danza es la danza del ciclo menstrual. Como pueden ver en la pantalla, ven un círculo que se asemeja a las fases de la luna. Entonces, mm, vamos a centrarnos en revisarlo, en que todos lo miremos, qué podemos encontrar, qué pueden ver en la imagen, mientras yo les voy contando un poco de qué va la salud hormonal y menstrual. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de aspectos que abarcan el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar médico y el bienestar mental durante todo el ciclo menstrual. O sea, no solo sobre la menstruación, que es lo que solemos conocer, y sobre la fase menstrual, sino que debemos comprender que es un ciclo que se repite durante un cierto determinado tiempo y que es todo el ciclo el que debemos entrar a analizar y a comprender. También vamos a hablar un poco de lo que es el funcionamiento del sistema endocrino complejo que regula este ciclo, incluyendo pues hormonas como lo son el estrógeno, la progesterona, la LSH, el FSH, pero más que ir a ahondar técnicamente sobre estas 4 hormonas que ya de pronto algunas veces las hemos escuchado, es importante que tengamos en cuenta que hay otras hormonas que inciden en ese proceso, que no necesariamente están en el aparato reproductor y sexual, sino que además vienen de otras glándulas y tienen interacción directa con otras hormonas del sistema endocrino. Además, algo que a veces no sabemos y que no tenemos tanto en cuenta, y es que hay hormonas en otros órganos, como por ejemplo en el hígado, que ellos también, en el hígado, en el intestino, que ellos también interactúan y se mandan información con las hormonas principales, en este caso femeninas, porque ellas también inciden. Sí, a veces nos quedamos en lo ginecológico o solamente en creer que hay 4 hormonas, y no, tenemos un montón de hormonas y que incluso, por ejemplo, interactúan con los neurotransmisores del sistema nervioso central. Entonces, como nos podemos dar cuenta y como nos vamos dando cuenta, la salud menstrual y hormonal no solamente es una cosa que tenga que ver con el útero y con la menstruación y la fase menstrual, es todo el sistema de engranaje en el que funciona el cuerpo y la anatomía de las personas menstruantes.
Entonces es importante que abarquemos y comprendamos que este ciclo depende más no solo de 7 días o 5 días que nos dure la menstruación, sino que puede ser realmente un tema que abarque los 28 o 35 días del mes que sea el ciclo de cada persona. ¿Por qué digo 28 o 35? Porque realmente el ciclo menstrual no es unificado y no es exactamente de 28 en todas las personas. El 28 es un promedio, pero puede ser de 25 a 35 días. Entonces está, digamos que interviniendo no solamente el útero y el sistema reproductor, sino que además está involucrado el cerebro y pues la hipófisis en general. Entonces, eso es como lo que vamos a tratar hoy. Sobre estas son las políticas que vamos a tratar hoy. Digamos que vamos a tratar el ciclo menstrual, como lo dije anteriormente, como una danza de la luna, una danza que nos recuerda los ciclos de la naturaleza, que también nos recuerda la naturaleza mamífera que tenemos y la conexión con otros elementos de la naturaleza y con otros seres vivientes que son diferentes a nosotros, como lo son planetas, satélites, estrellas y demás. Entonces, Hola, disculpa, Pablo, Andrea. claro. Mira, es que yo tengo el celular, la mitad de la pantalla dañada, entonces por eso no alcé la mano o algo así. Pero me gustaría saber si de pronto podrías agregar o contarme un poquito o contarnos a todos quienes estamos escuchando en el tema endocrino, cómo funciona cuando un cuerpo masculino o femenino transita hacia el opuesto. Y me parece muy chévere cuando dices personas gestantes, porque los hombres trans que deciden gestar es algo como Importante. muy guay. Entonces, bueno, eso. Gracias, saludos. Soy Crisantemo de Lecobar, Suerte 90. Más adelantito, por ahí como en unos 10 minutos, vamos a tocar este tema porque primero pues sí lo vamos a tocar, vamos a empezarlo a tocar. Por ahí en unos 10, 15 minuticos está, pero sí se va a tocar y esa es la idea. Porque precisamente uno de los objetivos de este encuentro es darnos cuenta de los avances que hay en torno a la concepción de estos procesos. Se van a dar cuenta que esto es muy reciente, pero que precisamente por eso lo tenemos que seguir defendiendo y trabajando en ello, porque es netamente prácticamente toda esta concepción de la que vamos a hablar hoy está construida sobre el gobierno actual. ¿Sí? Es el gobierno actual el que se ha tomado el trabajo y la disposición de ampliar la mirada. Entonces lo vamos a mirar porque sí es muy importante. De hecho, también te tengo una cartillita por ahí que no se nos vaya a quedar a la última para que les deje el link y lo puedan sacar, la puedan descargar. Entonces les contaba que aunque en el ciclo menstrual intervienen 4 hormonas, no son las únicas. Entonces, como pueden ver, podemos ver que hay una equivalencia sobre las fases de la luna, ciertos ciclos de la Tierra, como son las 4 estaciones, y también podemos ver la similitud con ciclos de la Tierra propios. Entonces también como entendernos como seres vivos que somos de la Tierra. Este es el ciclo menstrual como tal. Todas las personas que tienen un aparato reproductor con ovarios, útero, demás, tiene pues este ciclo independientemente de su identidad de género o su expresión de género además. Y lo que vemos aquí es que hay diferentes hormonas principales, el estrógeno, miren la hormona luteinizante, que es la LH, y les decía, y la hormona folículo estimulante, por ejemplo, ellas no se crean ni en los ovarios ni en el útero, ellas salen de la hipófisis. Entonces, primer dato que hay que empezar a integrar, si vamos a ir integrando conocimientos. Las hormonas
que intervienen en el ciclo menstrual no solamente vienen de los ovarios, también vienen del cerebro y de la hipófisis. Entonces, directamente el funcionamiento del cerebro está ligado con la salud menstrual. Eso es lo primero que tenemos que derribar, como que hay una división y entonces solamente los problemas ginecológicos los trata el ginecólogo y si no encuentra no hay nada. No, porque también pueden ser problemas endocrinos, pueden ser problemas neuronales o pueden ser problemas intestinales y lo iremos hablando a lo largo de la ponencia. Entonces, como podemos ver, digamos que hay todos unos cambios, hay 4 estaciones en un solo ciclo. Hay formas en las cuales estas 4 estaciones se pueden, por ejemplo, maximizar según la energía que hay. Y lo que podemos ver es que cuando hay cambios en este proceso, vienen los desórdenes o los desbalances hormonales. Pero ojo, y aquí a Crisantemo le va a servir mucho porque realmente los desórdenes hormonales que estamos teniendo, lo estamos teniendo todos, mujeres, hombres, personas trans, todo, porque realmente hay cosas en el ambiente y factores ambientales que ya nos están incidiendo a absolutamente todos por igual. Les muestro más o menos a grandes rasgos cómo funciona nuestro sistema endocrino para empezar como en el tema que es, digamos, sobre las hormonas y sobre el desbalance hormonal que hay, el problema hormonal que hay, no solamente incluso en los seres humanos, también en animales y en algunas plantas, pero pues por hoy nos vamos a centrar en las personas menstruantes. Igual les voy a dejar como un par de tips a los hombres o a las personas que se consideran masculinas, porque también hay unos desórdenes allí importantes que son medioambientales, son factores medioambientales, entonces para que los mitiguemos y los trabajemos. Como se dan cuenta, las glándulas son varias: la pineal, la hipófisis, la paratiroides, las suprarrenales, los testículos o los ovarios, dependiendo, el páncreas, la tiroides y el hipotálamo. Hay una falsa creencia de que si tienes problemas, por ejemplo, en la tiroides, es en la tiroides y no hay nada más que manejar. Muchas chicas, muchas, han detectado que realmente, por ejemplo, cuando hay problemas de síndrome de ovario poliquístico o resistencia en la insulina, también empiezan a haber problemas en el hipotálamo, en la hipófisis y en la tiroides. Tenemos en este momento casos de mujeres que están sufriendo tanto de problemas de resistencia a la insulina, problemas en la tiroides de hiper o hipotiroidismo, problemas de acné, problemas de niebla mental, pérdida de memoria, salud mental como depresión y ansiedad, insomnio. Por ejemplo, en estas que son tan importantes para todos los diferentes cambios que nosotros tenemos en el mes. Entonces, por ejemplo, el problema en la hipófisis puede generar muchos cambios de humor y problemas de salud mental. Entonces, y pues, por ejemplo, el cortisol elevado, el cortisol es importante para cuando se necesita en el cuerpo. El cortisol tiene una función, pero el problema es que cuando el cortisol es elevado y sostenido por un gran tiempo, lo primero que se ve afectada son las hormonas tiroideas. Entonces, por ejemplo, para empezar a hablar de políticas públicas en salud menstrual, tenemos que tener en cuenta que no se debería solamente ver al ginecólogo o al endocrino por separado, sino que debemos empezar a verlo como un engranaje sistémico. Incluso esto aplica para hombres, mujeres, personas trans, porque todos tenemos un sistema endocrino y todos tenemos una sinergia y una conexión de engranaje entre estos. ¿Qué es un disruptor endocrino entonces? ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Un disruptor endocrino, como pueden ver en la imagen, bloquea a la hormona natural con respecto al receptor. Entonces la célula no tiene respuesta o tiene una respuesta errónea porque hay una interferencia en la conexión eléctrica dentro del cuerpo humano. Entonces, pregunto, ¿saben qué es un disruptor endocrino? ¿Alguien que me quiera decir?
¿O se ha escuchado alguna vez qué es eso, un disruptor endocrino? Supongo que puede ser una sustancia o algún, sí, algún cuerpo ajeno o alguna sustancia que puede alterar ese balance. Ok, ¿alguien más? Pues bueno, dentro de las hormonas femeninas más importantes, digamos que tenemos el estrógeno, el cortisol, la progesterona, la testosterona, la oxitoxina, la dehidroepiandrosterona, las tiroideas, que es la trillodiroctorina, que es la T3, y la tiroxina, que es la T4. Y ellas trabajan juntas y de ellas dependen en gran mayoría eh, la, la salud física, emocional y mental integral, porque además interviene en los mecanismos de metabolismo. Entonces también, digamos que regula el funcionamiento de varios órganos al mismo tiempo y del horario. Incluso el horario es importante en la salud menstrual y hormonal. Al cuerpo humano le gustan y tiene ciertos horarios y trabaja como una máquina sobre ciertos horarios. De pronto nosotros no lo tenemos muy claro y no es muy consciente para nosotros, pero ellos tienen su horario cronológico y es un reloj biológico que le gusta mantenerse. Entonces también cuando jugamos mucho con las rutinas, esto incluso puede ser un disruptor endocrino interno. Pero les voy a contar que pues los disruptores endocrinos son sustancias químicas exógenas y estas pueden ser naturales, como lo que les acabo de decir, un mal hábito de pronto de falta de higiene del sueño, puede ser un disruptor endocrino natural, o pueden ser sintéticas. Y estos interfieren en el sistema hormonal del cuerpo, alterando la producción, el metabolismo, la acción y el funcionamiento correcto de las hormonas, y lo cual genera pues efectos adversos en el metabolismo, en la reproducción, en el desarrollo y en general en los procesos de cambios de fases. Por ejemplo, un disruptor endocrino puede crear una menarquia precoz. De hecho, es una de las cosas que está haciendo. Y también una menopausia precoz y unas perimenopausias mucho más precoces. Ya vemos mujeres de 30, 28 con perimenopausias. Entonces ya antes, 10 años antes de empezar en su menopausia o 15 años, ya tienen síntomas. Entonces hay como un tema con estos bloqueadores, porque ellos los bloquean o los alteran y envían respuestas erróneas y el cuerpo genera procesos orgánicos que no debería, así como que se descontrola, por decirlo así. Dentro de los disruptores endocrinos que tenemos como más a la mano y que nos están afectando más, están los productos cotidianos como los plásticos, los microplásticos, intervienen en la salud, incluso también en la conexión de la sinapsis de la neurona, aunque ese es otro tema, pero también en los cosméticos de uso natural, más que todos los que son de grandes emporios y que son de cadenas que son multinacionales o que son como ligados a muchas más cadenas, porque ellos no tienen ninguna ética en la producción, entonces es en masa y como venga. Los productos de limpieza como los suavizantes o como estos limpiabusos que tienen olores muy fuertes que son químicos, ellos también tienen disruptores endocrinos, algunos textiles que tienen mucho sintético, los talatos, los parabenos y los bifenoles. En los alimentos, pues, los pesticidas, los herbicidas, las hormonas sintéticas que a veces se usan en agricultura y que están de pronto en peces o en pollos o en bovinos, también pueden interferir. En el medio ambiente hay sustancias como las dioxinas, como el flúor. El flúor también, digamos que en la crema dental también incide. El plomo, el mercurio y metales pesados que puedan haber, dependiendo de pronto si está cerca a un lugar minero o algo por el estilo. El bisfenol también se encuentra en plásticos, botellas, recipientes de alimentos, en los tuppers,
en las latas, en stickers de cajas. Los talatos están en muchísimos lugares, incluso están en medicamentos, en aerosoles, y de hecho fue de una de las maneras que se dieron cuenta que dañaba la tiroides, porque en masa hacia los 80 mucha gente se vio afectada por la tiroides, y en lugares donde trabajaban, ¿cómo se llama? Los despegues espaciales. El despegue espacial expulsa mucho talato, y las personas que vivían cerca empezaron todas a enfermarse de la tiroides masivamente. Y además las ranitas y algunas plantas se dieron cuenta que su sistema endocrino, tanto de las plantas como de las ranas, como de los seres humanos, se había visto afectado por esta contaminación masiva. De hecho, de allí, desde los 70, se hace una política pública y una ley de prohibición en algunos países, y en otros de unos reglamentos estrictos de los índices máximos utilizados de talaftos en ciertos recipientes químicos y demás. El problema de esto es que ponen unos mínimos a usar, y el problema es que, si se dan cuenta, tenemos esos mínimos en muchos productos. Entonces, tengo un mínimo en el desodorante, pero otro mínimo en el bloqueador, pero otro mínimo en el sartén, pero otro mínimo en el champú, pero otro mínimo, y eso es lo que lo vuelve más crónico, porque realmente se ha estimado que hay mujeres que pueden usar 30 a 50 a 100 productos por día. Entonces, digamos que en este afán del skincare y del maquillaje también hay que tener mucha ética, porque esta es de la industria del maquillaje, que yo soy fan, pero también muy crítica, es una de las menos éticas. Entonces, digamos que estos maquillajes que creemos que son comerciales y son buenos, muchas veces realmente vienen de lugares de mucha explotación y poca limpieza. Entonces, hay todo tipo de contaminación. Por otro lado, pues los parabenos, que se ha hecho un gran esfuerzo porque los parabenos se empiecen a regular y a prohibir más. El triclosan, que está en jabones antibacteriales, pastas de dientes, desodorantes y productos de higiene personal. Benzofenonas, que están en filtros UV, retardantes de llamas, dioxinas y bifenilos policlorados, que esos están también en la industria. Los pesticidas, los fitoestrógenos, a veces también, como las isoflavonas de la soya. Muchos productos tienen a veces soya por residuo, que nos dicen, puede tener gluten, puede tener soya. Ellos a veces, a ciertas personas, esto les puede hacer sensibilidad. Si tú ya tienes un desbalance endocrino o una enfermedad, una condición hormonal o ginecológica, estos residuos de soya pueden seguir afectándote. Hasta el momento, ¿tienen preguntas? Aparte de pronto de la de Cristemo, que ya vamos para allá. Sí, Edgar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me disculpas si tengo un poco de ruido. Sí, te quería de pronto consultar un poco si puedes establecer alguna relación con el tema de la identidad. El tema de la identidad es biológica, no es genital, sí, sino que es un tema interno. De pronto quizás también puede aportar un poco allí. Si puedes establecer una relación de la identidad de género, es cierto que está allí también presente a nivel interno, y lo biológico, que tiene otro camino. Que me parecerá muy interesante esto que estás haciendo aquí, cómo puedes establecer una relación. Listo, entonces vamos a entrar a ese tema. Primero, pues lo vamos a hacer con mucho respeto. Cualquier juicio y demás, por favor, que sea con mucho respeto. Porque además es un tema que se está estudiando. En este mismo momento estamos siendo, vamos a decirlo así, somos conejillos de India todos, porque digamos que, por ejemplo, en todos los procesos de transición y demás, son cosas muy, muy recientes, que llevan, digamos, 30, 40 años estudiándose apenas, y que ensayándose mucho menos tienen, ¿verdad? Se ha estudiado y se han dado resultados de que realmente esto que yo les cuento de la disrupción endocrina sí ha hecho modificaciones genéticas y mentales sobre la concepción y la construcción identitaria. O sea,
Les voy a dar un ejemplo. Se dice que los hombres actualmente tienen su carga hormonal al 30%. Entonces, eso crea unas diferencias de comportamiento y de conducta por necesidad incluso adaptativa, por un lado. Incluso en las mujeres, pues también realmente ellas están sufriendo demasiado, demasiado. O sea, las chicas que tienen SOP o endometriosis o alguna enfermedad crónica realmente no pueden, o sea, están en un cuerpo que no la soporta, tienen 10.000 síntomas, todo funciona al revés, les está saliendo vello por todas partes. Entonces, además de que la construcción identitaria es algo mental, desde de construcción psicológica, del contexto social, económico, político, de cómo se formó tus primeras socializaciones primarias, de cómo te relacionaste con los demás y un montón de cosas, incluso hasta la programación de pronto de los estímulos por medios de comunicación. Hay muchos factores y no es uno solo. No podemos incluso como clasificar, no, pues es que todas las personas que quieren estar en transición lo hacen porque hay una disrupción endocrina. No, hay otros factores. Hay factores ambientales, hay factores heredados y hay factores de comportamiento. ¿Ven? No hay una sola razón. Sin embargo, por ejemplo, hablando de lo que nos preguntaba Crisantemo, de lo que se sabe cuando se empiezan procesos de transición, es que es muy fuerte, es muy complicado, ¿no? Porque realmente un cuerpo que está hormonado de una forma y empieza a recibir otra información, empieza realmente a tener problemas y choques también a todo nivel. Por eso sería bueno y necesario que tengan una asesoría, que tengan garantizados. No escucho. Sonido, Paola se nos acabó de ir. Preciso, estamos tocando este tema tan importante de la identidad y de cómo todos los factores pues van conjugando y van realizando un rol importante. Paola, te nos fuiste, ¿nos puedes retomar, por favor? Ay, ¿dónde? Sí, haz de cuenta los últimos 30 segundos. Estabas hablando de los cuerpos que están en una transición y de las implicaciones hormonales de estar hormonando en una condición primera y en estos temas de transición hormonal. Estabas hablando de la complejidad. Entonces, les decía que son personas que entran a tener informaciones contrarias y diferentes y que lo que se debe hacer en ese proceso es apoyar y garantizar que haya una atención integral adecuada, ¿sí? Porque entonces van a requerir de diferentes especialistas, nutricionista, endocrino, psiquiatría y psicología, porque estos cambios son muy fuertes. La hormonalidad tiene mucho que ver con la salud mental. Muchas de las hormonas interfieren en el estado de ánimo y en los neurotransmisores. Entonces, lo que se pretende con estas políticas públicas que son muy recientes es que la intersectorialidad, el enfoque diferencial y el enfoque territorial se den, que sean garantizados. Ya voy a empezar a hablar como de esto porque ahí viene el meollo del asunto. Sí, tenemos diferencias y les contaba que era lo último que al parecer se perdió. No es solamente la realidad de las personas trans, sino además que nosotros por la diversidad que tenemos también hay diferentes realidades en los afropalenqueros, raizales, en las comunidades indígenas, ellos tienen otras necesidades y otras garantías que se les deben cumplir. Entonces, como había tanta diversidad y tanta población diferente y diversa, estas leyes y estas políticas públicas que les voy a presentar a continuación son las que han trabajado y las que vienen trabajando en ello, y que ya por fin se abren a que no solamente se vea la salud menstrual como centrada en lo genital y en lo binario, sino que ya se amplíe, que haya un enfoque territorial, como les decía, un interseccional y unos determinantes sociales de la salud. Crisantemo, que es muy importante ese término,
determinantes sociales de la salud. Este es un término que se ha venido estudiando en los últimos años, precisamente porque imagínense que la crisis de la salud no es solo en Colombia, realmente la crisis de la salud es de un modelo que no lleva ni 100 años, ¿no? Porque la OMS se crea después de la Segunda Guerra Mundial, entonces no tenemos ni 100 años con él. Y aparte, toma la salud desde una visión posguerra y bélica. Entonces allí se quedan todas las tradiciones de los demás, las tradiciones de las personas trans que llevan sobreviviendo toda la vida, las personas indígenas, las personas afro, las personas nativas de otros lugares. Entonces estas políticas que ya empiezan a trabajarse como desde los 2000 y que empiezan a hablar de determinantes sociales de la salud, dicen que en la salud no solamente tienen que intervenir las farmacéuticas y el protocolo de la farmacéutica, porque el protocolo de la farmacéutica es muy paliativo. Cuando ya te van a mirar qué enfermedad tienes o qué desorden hormonal tiene o si su transición no está siendo efectiva o si hay que hacerle ajustes hormonales, es demasiado tarde, la gente sufre mucho, las personas esperan. Por ejemplo, las personas trans, desde lo que yo he hablado con ellas, porque pues no soy persona transgénero y me gustaría tener el respeto de no hablar por ellas, pero desde la experiencia que ellos me decían, pues imagínate una persona que nunca ha tenido un dolor, un cólico, y te empiezan a hormonar y ellas empiezan a tener, en el caso pues de las mujeres, empiezan a tener las 4 fases. Y esto es una locura porque cuando nunca lo han sentido es muy fuerte y no saben qué hacer con esas 4 fases. Incluso nosotras de mujeres no sabemos qué hacer con esas 4 fases. Entonces, por ejemplo, una cosa que es importante es entender la energía hormonal que hay en esas 4 fases y según esa disposición energética, es centrar nuestra energía. Entonces, por ejemplo, cuando ya se ha acabado nuestro periodo, tenemos un montón de energía fuerte, más sutil, no nos cuesta tanto, entonces ahí podemos como centrarnos en crear y proyectar lo del mes hacia nuestra fase ovulatoria, que tenemos una energía potente, fuerte, radiante, que hay un montón ahí de estrógenos y progesterona ahí aumentada, ahí es para materializar, y lo digo como cualquier persona menstruante, ahí materialice, coja esa fuerza de esas hormonas y materialice. Ya después vaya bajándole el ritmo a la vida, porque también sus hormonas van bajando, y ahí es cuando uno le da el bajón, y a las personas trans, mujeres, les da muy duro ese bajón, si a nosotras también, pero pues Sí, se nos salió la pantalla. Estabas hablando a propósito de que hay casos específicos, hay mujeres valientes que han abanderado las causas, que se han tomado así como la investigación seria, así como tú, y que han puesto estas necesidades al orden y a la expectativa de una ley nacional o de una ley general. entonces fue la que creó el proyecto de ley. Primero vamos a hablar de ese, de licencia menstrual, porque esa ha generado muchas polémicas. Digamos que lo anterior fue, bueno, sí, las mujeres tenemos un especial trato, pero no hablaban de mucho, pues era otro tipo de gobierno, entonces no le interesaba como mucho el enfoque interseccional, el enfoque diferencial. Esto se da acá, entonces por eso es importante que lo cultivemos, que lo sigamos trabajando a ver si lo podemos garantizar y que se pueda llevar a efectivo estas leyes que ya están y crear otras, porque estas están, como les decía, estas están en fase de implementación, todavía no están garantizadas, o sea, si vamos a encontrar un montón de problemas todavía, entonces digamos que está todo por construir. Pero les contaba que, digamos, Andrea, por ejemplo, en el caso de Andrea, ella duró mucho tiempo sufriendo de endometriosis, ella empezó a estudiarlo, iba a 17 médicos diferentes, le daban 17 diagnósticos diferentes, 17 tratamientos diferentes, ella empezó a estudiar por su cuenta, a hacer consultas, a investigar, a recopilar estudios científicos, y ella creó la ley. Y la endometriosis, además los fibromas uterinos, son condiciones que hacen doler muchísimo cuando llega la menstruación. Tienen
hemorragias gigantes. Yo tuve una paciente que ya me contaba que ella tenía, que ella inundaba todo. Imagínate, le daba mucha pena, también corría con el riesgo de tener anemias, empezaba a tener enfermedades secundarias, se desmayaba en el trabajo, la echaban de los trabajos, terminaba inundada pues de su propia sangre, mucho dolor, le crecía endometrio en diferentes partes, porque la endometriosis es eso. El tejido endometrial crece en diferentes lugares que el útero y de forma acelerada y masiva. Entonces pueden tener mucho tejido en otros lugares del cuerpo y en otros órganos. Entonces hay una inflamación que pareciera que tuvieran 6 meses de embarazo, se hacen llagas, es complejo y a veces terminaban urgencias porque tenía fallas de los nutrientes como el hierro, la vitamina C, el potasio. Ven, porque como les decía al principio, una enfermedad hormonal puede incidir en otros sistemas y en otros órganos. Además que me dio una ansiedad, pero, o sea, no era explicable, ¿saben? No era explicable. Era una ansiedad que era producida. No era la ansiedad, no era una ansiedad normal, por decirlo así. Era una ansiedad que yo sentía inducida y pues era por el mismo problema, y ya cuando se pudo arreglar todo el problema hormonal, todos estos síntomas desaparecieron. Entonces, en esa vía es que lo hace María Fernanda Carrascal, ya te doy la mano para Edgar. En esa vía es que ellas dicen que van a empezar a implementar desde el Estado, desde las instituciones gubernamentales y las que quieran, una ley que permita que las personas que tengan el certificado médico, que tengan su supervisado y que tengan por receta y descripción médica que tiene una enfermedad crónica relacionada con la salud menstrual hormonal, tienen 2 o 3 máximo días de trabajo en teletrabajo. No es que van a dejar de trabajar, simplemente toda su agenda de trabajo se van para casa para que no tengan que estar en el transporte, para que no tengan que estar en la lluvia. Por ejemplo, en lugares como Bogotá, eso también se debe pensar, uno también debe pensar en términos ecosistémicos, que lo hacen en los países con estaciones, por ejemplo. La gente cambia hábitos según las estaciones. Nosotros también, aunque por la colonización perdimos todo el conocimiento sobre el territorio que habitamos, también es importante que nos pensemos necesidades que nosotros tenemos estando en tierra fría y en tierra lluviosa, teniendo en cuenta que el frío afecta cuando hay ciertos niveles hormonales. El frío, digamos, que en la fase menstrual, a los riñones y al hígado sí les sienta un poquito más sensible, por ejemplo. Entonces, les decía, entonces hubo mucha polémica porque mucha gente no entendía estas enfermedades, pero realmente es importante porque si no, esas mujeres no pueden trabajar. Se estima que para el 2023 un 10% de mujeres tuvieron que dejar de trabajar en su fase menstrual porque realmente terminaban en cama. Entonces, ese es como, de ahí es de donde sale, y ya después, pues la ley 2338 la abre ella totalmente, se dictan todas las disposiciones, se crea la definición de lo que significa la enfermedad, se dice y se exige que tiene que haber un abordaje integral, que no solamente tiene que ver con pastillas, fórmulas y diagnósticos de ginecología, sino de varios especialistas, y que se puede hacer procedimientos, tratamientos médicos, medicamentos, controles y seguimientos siempre, porque es una enfermedad crónica. También el reconocimiento de que es una enfermedad crónica, progresiva y debilitante porque suele aumentar con el tiempo y ser incapacitante en algunos lugares. Por ejemplo, no sé si sus mercedes conocieron esta semana, se había dado el 31 de julio, pero se hizo viral esta semana la noticia y la historia de una chica de 25 años que está pidiendo la eutanasia. Y había gente juzgándola por pedirla, ay, ¿cómo se te ocurre? No sé qué, pero la chica lleva 15 años sin unas respuestas y sin un control de su endometriosis, y su endometriosis la ha llevado a cuestiones muy difíciles. Y de pronto no lo conocemos, pero por ejemplo, a las chicas se les empieza a caer el cabello, y no solo en esta dolencia, hay varias en las que empiezan a caérseles el cabello, pero empezar a creárseles vello más fuerte de pronto en la carita, tener acné, tener muchos cambios en el peso, tener cambios en el sistema nervioso, en el estado de ánimo, en
la disposición energética. Eso condiciona muchísimo. Tú te sientes muy cansado y muy agotado todo el tiempo, entonces ya no te dan ganas de estar con tus amigos, ya no te dan ganas de tener relaciones sexuales, ya no te dan ganas de tener una vida activa, de hacer ejercicio, te entras como en un bucle que puede ser muy depresivo. Entonces, por eso también se pide que se integrar el manejo y que se garantice, porque si no, las mujeres realmente sufren bastante. Y por ejemplo, ahorita nos dicen que hay una crisis en la maternidad y en la natalidad, pero les quiero decir que además de que hay mujeres que no quieren tener hijos, hay un montón de mujeres que se mueren por tenerlos y no pueden. Entonces, eso también es una realidad del feminismo que debemos también como trabajar, no solamente, digamos que esto pro vida debería ser solamente como a prohibir el aborto, sino realmente a crear condiciones humanas para que las mujeres puedan parir. De verdad, se lo juro, hay un montón de mujeres que quieren ser madres, lloran todos los días. Yo estaba en un foro y las chicas solo lloraban, lloraban y lloraban y sufrían. Y escribían cómo lloraban y sufrían porque nunca iban a ser madres. Incluso hay estudios que se están realizando, todavía no hay conclusiones, en este momento hasta ahora se están realizando, sobre cómo afecta la luminosidad, porque al parecer la luminosidad también incluso afecta a las hormonas, más que todo de noche, pero eso todavía está en estudio, eso todavía no lo podemos como tal dejar dicho. Yo les dejé aquí por mensaje, hay un link que me parece que puede ser un elemento de estudio, de abordaje o de revisión de forma autónoma sobre qué fue lo que informó y descubrió el Ministerio de Salud cuando entra el gobierno. Esto sale el 2023 y tiene datos como de los últimos 10 años. En él ya se crea una estrategia más integral, donde no solamente las mujeres cisgénero entramos como una condición especial de intervención, sino ya se amplía mucho más a lo que les decía, otras comunidades, diversidades, construcciones desde la transición. Entonces, creo que es de los más avanzados en lo que tenemos en Colombia, lo que les dejé en el link. Y voy a mirar, por ejemplo, todavía creo que nos podríamos pensar, y esta es como la invitación en este punto, es como mi invitación, que nos podríamos pensar estas leyes que hay, pero si se dan cuenta como que todavía están cortas y les falta totalmente la implementación, la evaluación y la retroalimentación. Cuando se hace la evaluación, se mira las cosas que están faltando, se hace retroalimentación y se fortalece. Pero como son tan nuevos, hay que estar muy pendiente porque si no, no las pueden quitar, ¿no? Porque eso es lo primero. Entonces también es como el llamado. Ahí ya empiezo a hacer como reflexiones en este punto y como que en este punto lo que voy a decir es más como para que su mente curiosa empiece a pensar y si tiene alguna duda o si tiene alguna opinión o si tiene alguna alternativa de solución, porque además lo que se dice es que como el modelo no funciona, se debe pensar en una salud única. Y ahí es donde entramos nosotros como agentes culturales. Porque les quiero contar un chisme que está fresco. Y es que como hay un fracaso en la salud mundial y vemos un montón de problemas, y si se dan cuenta, los medicamentos que no están garantizándose son los endocrinos. Miren, la insulina, la levotiroxina, la vitamina D no se consigue en ninguna parte y todo el mundo está sufriendo de deficiencia de vitamina D, que es una hormona, y también eso de pronto en otra clase lo miraremos porque ya se extiende mucho, porque incluso hasta con el COVID tenía que ver la disminución de la vitamina D, porque tiene un potencial funcionamiento en el sistema inmunológico. Sin vitamina D adecuada, nosotros somos propensos a cualquier enfermedad. Con la vitamina D en altos niveles, nosotros incluso podemos superar más fácilmente enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer o el COVID.
Entonces, en esta propuesta que ahora se está haciendo y que se está construyendo sobre la salud única, se dice que la salud humana depende directamente de la salud animal y del medio ambiente. Nosotros dentro de nuestro antropocentrismo creíamos que si nosotros estábamos bien solos, eso no nos iba a afectar nada, pero como vimos, ya los disruptores endocrinos nos están respirando en la nuca. Entonces ya hay que empezar a ver también el aceleramiento del cambio climático, cómo funciona en términos de contaminación a nuestro cuerpo también. Y aquí hay algo interesante para el sector cultural. El sector de salud, como está creando estas nuevas políticas, va a haber algo interesante. Al parecer, el Estado va a entregar autonomía a las comunidades, pero pueda que también se empiece a zafar de sus garantías, como lo está haciendo Trump, por ejemplo. Porque ellos lo que dicen es que, bueno, la salud netamente farmacéutica y paliativa no funcionó. Hay que hacer una salud integrativa y preventiva. Integrativa y preventiva. O sea que todos los tipos de tratamiento, práctica y bienestar integral que intervengan en una enfermedad deben estar presentes. Y además los actores. Entonces se está empezando a invitar a que todos los actores que tienen que ver con la salud, pero no solamente médicos, enfermeros, cirujanos e investigadores, sino profesores, artistas, terapeutas, más que todo gestores culturales y artistas que trabajen con somática y con el arte terapéutico, están llamados a empezar a trabajar este tema. De hecho, así fue que yo lo pude integrar. Yo ahorita estoy trabajando con el Jardín Botánico en un proyecto que es piloto, es una investigación de cómo trabajar terapias forestales que tienen un gran componente artístico en dos de sus partes, tienen 4 partes la terapia, en 2 de sus partes se manejan procesos creativos y procesos artísticos, y esto se está estudiando para enfermedades crónicas, para pacientes con enfermedades hormonales, para desregulación del sistema nervioso y hormonal, porque hay unos estudios que han descubierto que ciertas interacciones básicas con la naturaleza nos ayudan a la homeostasis celular y a la homeostasis del sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, se está empezando a llamar que los artistas, los gestores culturales, las personas que tienen tradiciones, ¿no? Las personas que son lideresas, parteras, mujeres medicinas, abuelas que tengan, digamos, conocimiento en la medicina, empiezan a integrarse porque la medicina integrativa ya supone una integración de estas prácticas y se puede empezar a hacer estudios científicos que las avalen. Por ejemplo, las terapias forestales son inspiradas en las terapias de Japón que se llaman baños de bosque. Estos baños de bosque son una tradición milenaria de ellos, y después de posguerra se retoma pues para restablecer el sistema nervioso y el sistema inmunológico pues después de las bombas atómicas. Entonces, hay cuestiones interesantes. La arteterapia, la musicoterapia, la danzaterapia está funcionando mucho en procesos de bienestar integral y de cuidado, en procesos también paliativos y preventivos, pues en preventivos también, pero paliativos también, como les comentaba. Entonces ahí también pensarnos nosotros qué papel podríamos cumplir en esta One Health, en una salud propia, en una salud integrativa, porque pues incluso les quiero compartir, digamos, me puse como a pensar en esto del arte como terapia, más allá de pronto de los coach New Age, de toda esta información que a veces uno encuentra en Instagram, que puede ser también como sin verificar, y me daba cuenta viendo arte y teatro indígena que las comunidades desde mucho tiempo usan rituales creativos y danzas para manejar muchos niveles de la salud. Incluso un abuelo me contaba que en el Amazonas le tienen una danza a cada enfermedad, le tienen un conocimiento que se inmerge de la danza, le meten la simbología de cómo conciben la enfermedad y de cierta manera la exorcizan, la sacan.
incluso le ponen un animal de poder, ¿sí? Me hablaba como del baile de la tortuga. Entonces el baile de la tortuga trae una enfermedad que tiene estas condiciones, entonces uno baila el baile de la tortuga, llama a la tortuga y la tortuga viene y saca esa maleza, decían ellos, los indígenas del Amazonas, el abuelo. Con los chicos del Zenú y de los Wayuu nos explicaban que sus danzas tradicionales también tienen una función psicoterapéutica y que trabajan conflictos o decisiones importantes en medio de los rituales de la danza. ¿Ven? Entonces, esos pueblos sí tenían formas de, esto me estoy metiendo un poquito en la salud mental, pero tiene todo que ver, tiene estas comunidades, ya tenían formas de manejar la salud comunitaria, mental y hormonal. Entonces, de pronto es el momento de empezar a integrar esos conocimientos porque pues la medicina tradicional se ha quedado corta y tenemos problemas sin solucionar. Bueno, primero los parabenos, ¿sí? Y los interruptores, eso es como una película de terror, están por todo lado. Sí, estamos invadidos, son unas de las, es lo que entendí de la conferencia, es una de las causas de estos problemas hormonales, ¿no? Están ya detectados, o sea, no, hay como una sin salida ahí. La otra es que estas políticas que se están implementando en nuestro país, pues yo creo que deben ir de la mano de primero de sancionar todos esos interruptores, ¿no? Porque pues, ¿qué se gana haciendo políticas cuando la raíz está generando todo ese problema, ¿no? El otro punto es que también estas políticas que se están tejiendo en nuestro país a buena hora, también llevar la solución, debería ser como un tejido, ¿no? La sanción, la política que surge y también la solución. O sea, pues ahí entramos los artistas, porque los artistas, entre otra cuestión, somos los chamanes de la sociedad, ¿no? A nosotros nos creen locos porque nos ausentamos y nos aislamos de todo eso para preservar el ser y el espíritu, ¿no? Para poder ser sanadores. Ya voy a terminar el otro asunto que también está grave. Está oyendo que la salud mental de los adolescentes, en este caso, pues imagínate, las niñas que están empezando su menarquia. No es lo mismo la alimentación de nuestros abuelos, los que venimos de finca, los que nacimos en finca, a la alimentación que nosotros tenemos hoy. Prácticamente hoy todo lo hacen o todo lo cultivan con químicos, está generando que hoy ya niñas, porque ya hay estudios en Colombia, de que las niñas están empezando a menstruar desde los 9 años. Esa es la realidad que hoy está pasando en Colombia y no solamente en Colombia, ya es un problema de carácter mundial con todo este tema del consumismo, el mercadismo, bueno, todo lo que está generando ese consumo y este mercado en nuestro mundo global. Así es, Gracias, Carlos. Carlos. Me parece muy bonita la reflexión que nos dejan los compañeros también a propósito del tema del capitalismo salvaje, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de cultura, muy bueno, por ejemplo, el aporte que acabo de hacer Paola y Clara también va por esa línea que tiene que ver con cómo el arte sirve como un amortiguador, como un andamio más bien, como para ubicarnos dentro de otras prácticas integrativas que nos puedan generar un alivio y si no bien un remedio fundamental ante todos estos problemas hormonales. Y quiero también resaltar el tema de que nuestra cultura
enlazada con este capitalismo salvaje, con este hiperconsumo de productos y con esta ola que viene ya muy antigua, está muy enmarcada en las lógicas de mercado y en las lógicas de consumo y en la cultura, cómo nosotros tenemos una labor como docentes, como cultores, como artistas, para que la sociedad ayude a mitigar todas estas dolores, estas dolencias, basándonos en una sostenibilidad de mercado, en una sostenibilidad distinta a la hora de consumir, a la hora de comprar, a la hora de revisar una etiqueta, a la hora de hacer conciencia frente a toda esta problemática, Paola. Ya cada vez más hay más productos agroecológicos, yo siempre hago la cuña. En esos mercados agroecológicos usted puede encontrar todo limpio, ellos ya, el año pasado, durante la COP16, que fue donde trabajé, incluso fue donde yo aprendí muchas de las cosas de la salud que les estoy hablando, que hablamos de salud ambiental y ahí fue donde salió el tema de la salud humana, y que realmente decían que el problema que estamos viendo del cambio climático acelerado es un problema también de salud pública humana, que está totalmente relacionado, y ellos proponían ya pues la ley de la política pública de la agroecología. Entonces ya tiene unos meses, ya tiene 8 o 9 meses, y ellos ya están dando, entonces ya hay más gente, ya hay un mapeo sobre mercados agroecológicos. Acá, por ejemplo, hay uno que se llama Tierra Viva, se da en Parkway, en la Universidad Nacional, el miércoles 3 de septiembre, creo que es la siguiente feria agroecológica, y vienen de todo el país y de las investigaciones que hacen dentro de la universidad también. También a veces van otros, como de la Minuto de Dios, la red de mercados agroecológicos de Minuto de Dios, y Terra Viva también va. A veces va también Sembrando Confianza, que fue el primer lugar donde yo trabajé acá hace como unos 10 años, donde aprendí muchas cosas de seguridad alimentaria y cómo eliminar esos disruptores endocrinos. Y allí fue donde a mí me enseñaron a hacer huertitas familiares. Y pues esto es una invitación para que también empiecen a sembrar su tomate o su menta o su perejil o su cilantro, usted mismo ahí en su azotea, y vaya empezando a acostumbrarse a comer cada vez comida. Ustedes no saben la obsesión y la delicia que se convierte en eso. Yo tengo una huerta con el jardín botánico en mi terraza, y todo el tiempo pues trabajo con las plantas. Tengo un aula ambiental donde donde trabajamos estos temas con mujeres y con poblaciones diferentes, y ahí entonces miramos cómo se siembra, cómo se cambian las semillas, y ahora hay una red de huerteros. También les pueden comprar a los huerteros, es barato. Los huerteros, por ejemplo, de las diferentes huertas grandes, ellos ya tienen alimento que sacan, y no es costoso, porque mientras más se vaya ampliando la red, mejor se puede dar el precio. Antes la comida orgánica era mucho más costosa. También hay alternativas y ese es otro tema, Edgar, es súper amplio. También hay cosmética natural, tanto de skincare, o sea, del cuidado de la piel, tanto de bloqueadores como de crema dental, como de mascarillas y de maquillaje. Búsquese maquillaje de cosmética natural, hágase su propia crema de dientes con aceite de coco, árbol de té y aceite esencial de menta o carbón activado. Y eso es mejor, muchísimo mejor incluso que y te deja mucho más limpio, mucho más tiempo, porque el árbol de té, el aceite de coco y el de menta son limpiadores extremos, antimicrobianos, antifúngicos, súper buenos. Tiene incluso herramientas de abordaje si usted es maestra o si es educador, ¿sí? Es para también enseñar a otros, también para niñas y niños. Entonces, por ejemplo, también igual les dejé las redes, que es Tribu Academy. Y cuando ustedes entran allí, pues igual en el link también les dan esta guía. O sea, en Tribu Academy es de esta guía. Ellos también ellas forman a veces de forma gratuita. Yo tomé un curso con ellas para dar clases de salud menstrual, por ejemplo. Entonces ellas te forman para que tú sepas todo ese contenido gigante que hay, cómo irlo gestionando, o para uno mismo. Entonces ahí les dejo el documento, ya están en el chat, los links, y este último. Es como lo que tengo por hoy para compartirles.
Profe Paola, un gusto enorme tenerte aquí en este espacio. Agradecemos, nos dejas una tarea gigante, una tarea que tiene que ver con cómo hacemos pedagogía, cómo nos armamos una caja de herramientas, cómo ayudamos y cómo nos fortalecemos también de los conocimientos de las colectividades en general, de cómo visibilizamos este problema y cómo hacemos una pedagogía, por ejemplo, a partir de las redes sociales. Increíble. Muchas gracias al espacio del Movimiento Político Cultural Colombiano, en el Comité de Género y a la Asamblea Nacional. Gracias para todos, adiós. Muchísimas gracias.